una vez más a su programa ¿Quién golpeó a quién? Esta vez nos acompaña Ricardo Licla, filósofo y candidato al Senado por el partido Perú Libre. Bienvenido, Ricardo. Manuel, un gusto verte después de tiempo y agradecerte, ¿no?, el espacio, la oportunidad para poder intercambiar algunas ideas. Tú sabes que en el debate político, la coyuntura, como que se ha perdido un poco el rigor, ¿no? Nos limitamos muchas veces a dar solamente la propuesta, repetir un eslogan y, digamos, hay poca reflexión, hay poco análisis muchas veces y se pasa de largo los fenómenos reales y no se ve el trasfondo, ¿no? Entonces, gustoso para conversar contigo de filósofo a filósofo. Ricardo, justamente Adelante. tú como filósofo, Ajá. como persona reflexiva, Ajá. ¿cuál es tu diagnóstico de la situación social, política actual? Brevemente. Mira, el diagnóstico sobre la situación actual es la siguiente. Mira, actualmente estamos asistiendo o estamos dando un tránsito prácticamente de un estado gubernamental, ejecutivo, a un espacio, a un momento parlamentarista, ¿no? Porque recordemos, actualmente tal como están en el estado de cosas, las leyes, quien determina en última instancia las decisiones es el Congreso. Y ahora con la bicameralidad peor todavía, 130 diputados y 60 senadores, prácticamente la Cámara Baja o Cámara de Diputados va a ser una especie de mesa de partes, ¿no? Prácticamente porque sus funciones son, digamos, limitadas a elaborar proyectos de ley, fiscalizar, representar, etcétera, etcétera. No obstante, toda esa buena intención, esa buena voluntad se va a ver copado o limitado en la Cámara de Senadores, porque ellos son los que van a modificar o pueden corregirlo, ¿no? Aparte de revisarlo, pueden simplemente también archivarlo, ¿no? Entonces, la situación tal como está, como se está configurando la nueva estructura de nuestro país, prácticamente el Congreso o el poder se va a concentrar en el Congreso, sobre todo en la Cámara Alta, ¿no? Entonces, de ahí que urge participar directamente, sobre todo nosotros los que nos dedicamos a la vida académica, intelectual, que a veces solamente estamos en la tribuna, en la reflexión, en el pensamiento. Urge, digamos, no ser indiferentes, como diría Gramsci, ¿no? Que más bien hay que inmiscuirnos en el barro de la historia, ¿no? Y precisamente, ¿no? Perú Libre ha tenido una participación, ganó las últimas elecciones. ¿Cuál es tu diagnóstico, tu análisis? Mira, Perú Libre, como muchos sabrán, es uno de los 37 partidos que van a participar en estas elecciones del 12 de abril de 2026. De esos 37 partidos, 30 partidos en promedio están en el flanco de la derecha, ¿no? Flanco de la derecha, ¿por qué? Porque son partidos que defienden la actual constitución, el actual sistema, por ende son neoliberales a favor del capitalismo. De ahí que le damos esa categoría de partidos de derecha. El resto, un promedio de 6 partidos está en el flanco de la izquierda, pero caviar, o esa izquierda ONGera, esa izquierda, digamos, arrepentida, esa izquierda, digamos, que cuando tuvieron la oportunidad de hacer cambios constitucionales o de cambiar la constitución o resolver los problemas de raíz, simplemente no lo han hecho. Por eso es que ellos manejan el discurso incluso marxista. No obstante, en la práctica han dicho todo lo contrario, han hecho todo lo contrario, han estado con Ollanta, con Toledo, con PPK, con Sagasti, y entonces siempre están acostumbrados simplemente a mamar de la teta del Estado. Hay un partido con todas sus limitaciones, con todas sus dificultades, que tú conoces muy bien, Manuel, es el partido del lápiz, el partido Perú Libre, que literalmente en el capítulo primero, ¿no? Donde se habla sobre la naturaleza del partido o sobre la definición del partido o la esencia del partido, se define literalmente como un partido de izquierda socialista, ¿no? Marxista. Así es, claro, y cuyo trasfondo teórico o marco teórico es el marxismo, leninismo y mariateísmo. Entonces, de ahí que es el único partido, lo decimos con bastante modestia, es el único partido que realmente podría configurar una situación muy diferente a lo que es actualmente el estado de cosas, ¿no? Sin embargo, formalmente, quírase o no, ha tenido 3 presidentes de Perú Libre con cárcel actualmente, ¿no? Sí, es lo que, como diría Marx, si vemos el fenómeno, está la apariencia y la esencia, o como diría Kant, fenómeno y noumeno. Eso es cuando vemos, digamos, solamente el fenómeno, la apariencia, pero lo esencial es que Perú Libre, cuando ganó las elecciones con el profesor Pedro Castillo en el año 2021,
prácticamente Perú Libre estuvo en el gobierno un par de meses, 2 meses y medio pongamos. Luego simplemente Pedro Castillo renunció al partido o simplemente se alejó, nos tiró una patada en el trasero y decidió gobernar con sus paisanos, los chotanos, con Aníbal Torres, Betsy Chávez y el bloque magisterial y sobre todo los caviares que prácticamente han rodeado a Pedro Castillo y los ha alejado del programa, los ha alejado del partido, razón por la cual ha terminado como ha terminado, ¿no? ¿Qué pasó con Dina Boluarte? Y en esa misma línea, Dina Boluarte ya estaba mostrando comportamientos, digamos, no orgánicos, porque tú sabes, en un partido se requiere cierta organicidad, de ahí que se diferencia de otro tipo de organización, porque hay cierta disciplina y hay que seguir ciertos parámetros, ciertos lineamientos ideológicos, políticos, filosóficos, y entonces Dina Boluarte no estaba en esa línea, o sea, en realidad nunca había encarnado, pues ha sido una oportunista más, y que en la práctica ha demostrado todo lo contrario, nunca había sido marxista, y entonces simplemente nos había engañado y ella también fue expulsada del partido. Entonces, por lo tanto, ni Pedro Castillo ni Dina Boluarte han sido representantes genuinos de Perú Libre, y Balcázar es un caso sui generis porque, si bien es cierto, Balcázar llega al Congreso con Perú Libre, a pesar de que las bases no lo apoyaban mucho por sus cuestionamientos que él tenía, sin embargo se le puso como candidato, ganó con el partido, estuvo en el Congreso y a los primeros meses nada más se retiró de manera amable, nunca hubo conflictos o contradicciones, digamos, de consideración, y siempre anduvo solo ahí en el Congreso. Pero las veces que tuvo la oportunidad de apoyar, nos ha apoyado sobre todo en la Comisión de Educación, siendo el presidente de la Comisión de Educación, es que se garantiza, por ejemplo, la aprobación de las 20 universidades que actualmente existen ya, y que algunos incluso ya tienen presupuesto, algunos ya han llamado a examen de admisión, o sea, eso hay que reconocer. De ahí que en esta última etapa de la legislatura se presentó la oportunidad de que Perú Libre plantee un candidato, y bueno, todos nuestros cuadros, los que ya tienen experiencia, los que han estado en el Congreso, ya estaban como candidatos, entonces no había quien enviar, como dijo el doctor Vladimir Cerrón, prácticamente tenemos una única opción, pues echamos mano de Balcázar, lo hemos propuesto, y la correlación de fuerzas en la Constitución del Congreso ha garantizado de que menos mal le demos un golpe simbólico a la derecha, porque la derecha quiso poder amaricarme en algo, una tipo pues casi fascistoide, racista, ¿no? Pero Balcázar tiene denuncias penales. Sí, entonces solo para terminar la idea, efectivamente Balcázar representa un triunfo simbólico ahí en el Congreso para golpear a la derecha, pero para nada constituye un gobierno obviamente perulibrista, ¿no? Para nada, ¿no? De ahí que, digamos, con Balcázar no tenemos ningún ministerio de ninguna naturaleza, de hecho puede haber relaciones, contactos, pero para nada representa en suma un gobierno perulibrista. Perú Libre a lo más estuve en el gobierno los 2 meses con Pedro Castillo, y es más, nunca estuve en el poder, porque hay una clara diferencia, como tú sabes, estimado Manuel, una cosa es el gobierno, otra cosa es el partido, otra cosa es el poder, ¿no? Ahora me dices, la otra cuestión me decías. En otras palabras, eso denota debilidad. Claro, es un partido joven, ¿no? Efectivamente. No hay cuadros, falta prepararse, falta formar sí, tenemos una cuadros. Escuela política para preparar, convencer a los jóvenes, educarlos. Claro, efectivamente aquí hay un par de aspectos que me gustaría mencionar. Uno es que efectivamente todos nuestros cuadros prácticamente están de candidatos, y entonces no, obviamente no podían participar de la mesa directiva o para ser presidente de la mesa directiva, presidente del Congreso, perdón. Por eso es que se optó por Balcázar. No obstante, la otra razón es que en el partido Perú Libre se desarrollan escuelas políticas de formación, pero hay un factor que hace que la nueva generación, la juventud, no se inmiscuya en la política, porque realmente en nuestro país la política ha devenido en desprestigio. Hoy en día mencionar la palabra política es sinónimo de corrupción, cualquier cosa menos algo virtuoso. Entonces la población está desencantada. Obviamente hemos estado con Pedro Castillo, con Dina Boluarte, ahora Balcázar, incluso no hay que olvidar a Gerí. Entonces cambios constantes, y es más, el Congreso actualmente no goza de popularidad, es 2 o 3%, y eso, siendo optimistas. Entonces, ¿qué nos asegura que Perú Libre va a ser mejor gobierno que
los otros partidos que se presentan como de izquierda. Claro, entonces estamos en una situación de desencanto, para cerrar la idea. Entonces, razón por la cual la juventud no se inmiscuye en la política, y eso hay que sumarle el papel de la prensa, que en su mayoría es de derecha y una prensa caviar, ha satanizado tanto la política que la juventud no quiere saber nada de la política, cuando deberíamos de entender Claro. que efectivamente en la política es donde se toman las decisiones Claro, más por importantes. eso se aprovechan los avenedizos, Así es. los corruptos, Claro. los ladrones para tomar el poder. Efectivamente, entonces eso yo pienso que tiene un trasfondo de por qué los medios de comunicación satanizan tanto al Congreso, al Ejecutivo, pero nunca tocan a los jueces y fiscales, por ejemplo. Es para que un grupo nada más que siempre han gobernado se estén turnando una y otra vez. Entonces estamos frente a una puerta giratoria, ¿no? Por eso más bien yo les instaría a la juventud a inmiscuirse en la política, porque ahí es donde se toman realmente las decisiones. Ahora, ¿qué nos garantiza que Perú Libre va a ser todo un éxito de ganar las elecciones? Recuerda que hoy día, por ejemplo, están viendo el caso de Vladimir Cerrón, que no sé si el TC ha fallado a favor o en contra, vamos a seguramente enterarnos durante el día. Puede ser a favor o en contra de Perú Libre. Sí, efectivamente, si nos da, digamos, le dan la libertad a Vladimir Cerrón, eso de alguna manera va a levantar la moral, el espíritu del militante o también perulibrista. sospechas. Claro, va a haber especulación de parte de la caviar, de hecho, como ya lo está haciendo Hildebrand en sus 13. Y lo otro es que si no nos dan tiempo, como quizá podría desmoralizar, pero también va a ratificar que es un hecho esto de la guerra jurídica, ¿no? Ahora bien, ¿pero qué nos garantiza? Efectivamente, creo que tenemos un programa, tenemos un ideario clara, exacta, precisa, objetiva, sobre la perspectiva desde el punto de vista marxista, leninista, mariateguista, un diagnóstico adecuado y una propuesta adecuada, también objetiva, y entonces creo que allí podemos dar resultados adecuados, y sobre todo el partido no se reduce a un individuo, a un personaje, sino es toda la estructura. Entonces es el pueblo peruano al fin y al cabo quien va a juzgar sobre la base de nuestra práctica, ¿no? Se le acusa justamente a Perú Libre de formar alianza con Fuerza Popular y de que Sí, se hable de fujicerronismo. Sí, no solamente ahí hay que mencionar los términos que usted sabe, mi estimado Manuel, los caviares tienen mucho prestigio mediático y tienen mucho poder mediático. Pero ¿qué de las leyes que han firmado? Sí, a eso justamente voy. Con ellos. Ajá, efectivamente, a eso voy. Entonces ellos han aprendido que una manera de influenciar en la población, en la sociedad, es a través de los medios de comunicación. No en vano los caviares tienen un montón de canales en YouTube, y ellos han creado, por ejemplo, términos como el fujicerronismo, términos como leyes pro crimen, pacto mafioso, sí, etcétera, etcétera, y eso lo repiten al unísono. Por ejemplo, Hildebrand en sus 13, Rosa María Palacio, también Videla Reporteros. ha votado por Balcázar, ¿no? Sí, entonces a eso voy. Efectivamente, todos esos términos lo crean de manera muy inteligente y lo repiten constantemente, y eso cala en la población, y nuestra prensa regional no hace más que repetir, digamos, cual caja de resonancia esa narrativa caviar. Y digo que no existe, por ejemplo, la mesa directiva, esto del fujicerronismo o el pacto entre fujimorismo y Cerrón, o el perulibrismo, dado que en la mesa directiva han participado más de un partido, o sea, ha estado Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza APP, ¿no? Entonces, ¿qué ha habido? ¿Simples coincidencias? Simplemente lo que sí ha habido, quizá podríamos decir, no hay un pacto, no hay una alianza, porque eso implicaría resultados, y no hay nada de eso en la práctica. Lo que sí, decreto de leyes no, a lo que voy es esto, ¿no? Lo que sí ha existido, creo yo, en el Congreso, en el que están las diversas fuerzas políticas, ha habido una coincidencia digamos, de ideas, y sobre todo un enemigo en común. Es decir, ha surgido una especie de frente anti-caviar. ¿Por qué? Porque los caviares muy torpemente, a pesar de que pueden ser leídos, qué sé yo, preparados y mucho tiempo en la política, en estos espacios del gobierno, lo que ha habido más bien es que inútilmente ellos han ganado dos enemigos en dos frentes. Es decir, por un lado la izquierda popular y la derecha, y que al final y al cabo ambos en algo coinciden, tanto la izquierda popular como Perú Libre y la derecha, con sus diversos matices, ha coincidido, ha formado un frente, más no una alianza, un frente anti-caviar.
Entonces hay tres bloques ahí, los caviares, los perulibristas, digamos, y la derecha. Y entonces los caviares se han armado dos enemigos, porque justamente ellos se dan de moralistas, de correctos, de impolutos, y se ha ganado pues un enemigo en común, ¿no? Entonces lo que ha existido, quizá podemos decir, es una especie de frente anticaviar, es lo que ha ocurrido, ¿no? Y además pues la mesa directiva es un espacio en el que cualquier partido tiene el derecho de participar, y la izquierda tuvo la oportunidad, la izquierda popular, y obviamente estando en la mesa directiva se ha podido, digamos, descongelar muchos proyectos de ley que estaban allí durmiendo en el sueño de los justos, a tal grado que podemos decir sin temor a equivocarnos, los 4 años que ha estado Perú Libre en la mesa directiva, ha sido el partido que más proyectos de ley ha presentado, y es más, es el partido que más proyectos de ley ha aprobado también. Y eso no dice la prensa, menos la prensa como caviar. la fundación de nuevas universidades, Por ejemplo, la creación extraordinario de por docentes. ejemplo, tú y yo, por ejemplo, somos consecuencia de eso. Tú estás nombrando, por ejemplo, ahora en la Universidad de Huanta, me comentaba, yo estoy nombrando en la Universidad Nacional Federico Villarreal, gracias a esa ley que surgió justamente porque Perú Libre estuvo en la mesa directiva. De no haber estado, hubiéramos seguido de contratados, mi estimado Manuel, pero no solamente el nombramiento a nivel de universidad, a nivel de secundaria y primaria, muchos colegas, amigos, institutos se han nombrado, y los castros, Claro, o sea, ha algo, habido efectos cosas buenas, positivos, sí, sí. y es lo que no se dice, ¿no? Y entonces eso es lo que ha ocurrido. Y cuando hablan respecto a la ley pro crimen, a mí me gusta discutir eso con los amigos caviares, digamos amigos entre comillas, porque, o esa prensa que suele repetir cual mono, papagayo, digamos, de que hay leyes pro crimen, y yo le digo, mencióname por lo menos una ley pro crimen, y no tienen idea de a cuál se refiere, simplemente repiten, ¿no? Y en el supuesto de que Perú Libre gane, mostrándose y se está mostrando como un partido marxista, Leninista y mariateguista. claro, aplicaría el programa marxista, es decir, Ajá. Estado socialista, expropiación de los medios de producción privados. Mira, etcétera, etcétera. Manuel, tú que eres un buen estudioso y buen lector de la literatura marxista, sabes perfectamente que hoy, en pleno siglo XXI, hablando así de manera rigurosa, existe la tradición marxista, ¿no? Que tiene sus variantes, sus matices, y en ese proceso, en esa tradición, el marxismo también ha ido evolucionando por su propia naturaleza, que es dialéctica, ¿no? O sea, cambia, el propio Marx decía, ¿no? Esto se adecua a cada contexto, ¿no? A cada espacio, a cada tiempo, ¿no? Entonces, no es lo mismo hoy en día, en pleno siglo XXI, hablar del marxismo, leninismo, mariateísmo, que hablar en el pleno siglo XIX, ¿no? El propio Lenin, como decía Gramsci, Lenin hizo una revolución contra el capital de Marx, porque las predicciones de Marx, en las ciencias sociales también se habla de predicción, decía pues que una posible revolución podría triunfar en sociedades industrializadas, y Rusia no era una sociedad industrializada, no cumplía con esos parámetros, esas características que describía Marx. No obstante, Lenin supo aplicar dialécticamente y triunfó la revolución marxista por primera vez en la historia en 1917. De ahí que cuando nosotros hablamos del marxismo o tomamos como marco teórico el marxismo o la tradición marxista, entendemos, por ejemplo, que hay cosas que no corresponden a nuestro contexto. Por ejemplo, voy a mencionar un par de cosas nada más. La concepción del mundo. Por ejemplo, Engels decía, en este texto, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, en el capítulo 2 de los campos filosóficos, materialismo e idealismo, que tiene que ver con el plano ontológico, nociológico, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, ¿cuál es lo primario del sobrepensar? Había dos campos filosóficos, materialismo e idealismo. Eso, por ejemplo, nosotros, digamos, no aplicamos. De aplicar eso para con nuestros militantes, prácticamente quizás se quedaría unos 5 o 3 nomás militantes, porque nuestra población, por naturaleza, por su tradición, es una población religiosa, ¿no? La religiosidad es un asunto que hay que respetar, y más bien hay que involucrarlo, incluirlo más bien, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, no cuadraría, ¿no? Entonces no enseñaría materialismo en los Por colegios. supuesto que sí se tiene que enseñar. Lo que estoy diciendo es que hay que respetar y adecuar Claro, eso, no perseguir, ser claro, tolerantes. ser tolerantes e inclusivos, ¿no? Y otro aspecto que quizá es, ahí está la demarcación, y algunos marxistas quizá por eso estamos en discrepancia con ellos, es que nosotros en pleno siglo XXI
si seguimos la línea marxista en sentido estricto, Marx decía principalmente el poder se ha de conseguir o lograr a través de la lucha armada, a través de la violencia, para ser más exacto. Los senderistas eran lo que decían de la lucha armada, ¿no? Pero para Marx es la violencia, no es la partera de la historia, ¿no? No, es decir, el poder no es ilusión. Así es, ¿no? Todo lo demás es engaño, ¿no? Salvo el poder, todo es ilusión, efectivamente. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, y Perú Libre ya no toma en consideración porque el contexto no da. Entonces sería más que nada un gobierno socialdemócrata. Tampoco social. Nacionalista. No, estamos hablando de la forma como se debe tomar el poder. Sobre eso voy a echar mano a Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, de quien tengo un texto y una tesis, claro está. Nos enseñaba que habían 3 vías para conseguir el poder o conquistar el poder. Uno es la vía, digamos, democrática, electoral, en el espacio en el cual nosotros nos movemos, por ejemplo, Perú Libre. La otra vía es el golpe, como hizo Velasco, por ejemplo. Golpe militar. Ajá, el golpe militar, ¿no? Y la otra vía es la vía de la violencia, ¿no? Como intentó hacer Sendero. De esos 3, Perú Libre ha votado ¿qué vía? La vía de la democracia de las elecciones. Por eso somos un partido oficial, reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, que tenemos un candidato que está inscrito formalmente, lo cual prueba también que es inocente, que no tiene ninguna culpabilidad, ninguna sentencia. Entonces estamos apostando por la vía democrática, no la vía golpista, tampoco la vía violentista, digamos. Tampoco de la expropiación de los grandes medios de En consecuencia, si optamos por esa vía para llegar al gobierno y construir el poder, queremos hacer cambios estructurales sin generar mayores sobresaltos, lo cual no implica expropiar los bienes, mejorar las condiciones, impulsar el capitalismo como hizo China y la industrialización del país. Más bien yo diría, efectivamente, como China hay que garantizar la industrialización del país, porque mira, para notar la perspectiva del marxismo que tenemos, mira, Actualmente tú sabes muy bien, Manuel, el consorcio de Camisea, por ejemplo, le compra al Estado peruano el millar de pies cúbicos de gas a $0.54 y lo revende entre 10 a 14 dólares sí. A países como México. Es la historia de nuestro país, un país extractivista, para terminar la idea, sí, para que se den cuenta y por qué decimos ser marxista, justamente, y por eso nos sataniza. Bolivia lo vende a 7 dólares, Chile a 10 dólares y Argentina a 15 dólares. Claro. Entonces somos los únicos prácticamente, discúlpame la expresión, yo sé que este canal es para intelectuales, somos los únicos boludos que estamos regalando esta riqueza. No, que basta ser humanista, nacionalista, claro, necesariamente marxista, simplemente sí, nos está robando. Pero lo que pasa es que asumimos el marxismo porque en pleno siglo XXI somos conscientes, no es que nos hayamos dado cuenta recién, somos conscientes que estamos asistiendo a una sociedad capitalista y en consecuencia la lucha de clases sigue vigente. En ese sentido somos marxistas, ¿no? Finalmente, en el supuesto de que no haya mayoría, bueno, en la primera vuelta, ¿se van a aliar con otros partidos de izquierda? Mira, eso sería un poco aventurarnos. Lo que pienso que hay que concentrarnos primero es ganar las elecciones. Hay que ganar las elecciones. Pero en el caso no gane, pues va a haber... claro, primero hay que ganar las elecciones, pasar la valla, ganar las elecciones, en el caso que no pase, y ojalá tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que va a ser más fácil el asunto, digamos. Siempre es posible que no pase, ¿no? Es una posibilidad. Claro, por eso digo, se podrían aliar con otros. Todo es posible, la probabilidad depende de las circunstancias y contexto. Ahora, lo cierto es que en el hipotético caso de que tengamos minoría, si estamos en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y tenemos minoría, va a tener que, digamos, consensuarse con las fuerzas progresistas y demás de avanzada, porque al fin y al cabo lo que queremos son cuestiones básicas. Uno, el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Esa es nuestra propuesta irrenunciable, ¿no? Segundo punto, recuperación de nuestros recursos estratégicos, como el consorcio de Camisea, por ejemplo, ¿no? 3, la revisión de los contratos. Según la ley, el artículo 62 de la actual Constitución Política es irrevisable, ¿no? Inmodificable. Legalmente es conversable. Sí, siempre y cuando si nosotros estamos en el gobierno se tiene que convocar y se tiene que renegociar. Claro. Por eso la revisión de los contratos. Efectivamente, mínimamente, ¿no? Entreguista. Así es, nacionalista patriota, digamos, claro, ¿no? Y por otro lado, acabar con los monopolios y el oligopolio que tanto daño genera. Por los medios de comunicación es terrible. Por ejemplo, el presupuesto. De ahí que haya muchos enemigos, ¿no? Porque pues
porque hay mucho dinero de por medio. Efectivamente, mira, actualmente del 100% de presupuesto nacional que se tiene, el 70% se queda el Estado Nacional. Y el 18% para las 25 regiones y el resto 12% para las municipalidades. Y entonces fíjate la distribución de la riqueza de los bienes no está acorde a las nuevas circunstancias y contexto. Por eso que Perú Libre, por ejemplo, más bien pretende cambiar, por eso proponemos la descentralización, que el 30% sea para la nacional, la regional sea el 40% y el 30%, perdón, y el resto para las localidades. Entonces, ¿no? bueno, pero nos olvidamos del imperio. O sea, ¿tú crees que el imperio va a dejar que pasen estas cosas? Mira, yo pienso que sí. ¿Sabes por qué? Porque primero no estamos apostando a la conquista, a la toma del poder mediante la violencia. Eso es un primer factor. Pero Porque hemos aprendido el imperio sí. ataca. No, yo pienso que no va a ser primero porque estamos optando por una vía que ellos admiten, que es la vía democrática, y lo otro es que los cambios tienen que ser graduales, de tal manera que mínimamente el 100% de utilidades actualmente, tal como se está distribuyendo con las transnacionales, ellos se llevan el 70% y nosotros el 30%. Entonces, negociar eso al menos 50-50 creo que no va a ser motivo pues, de que nos intervengan, ¿no? Salvo pues que hagamos algunas exageraciones, claro, que no corresponde, como claro, por ejemplo expropiar los bienes particulares, porque aquí tú sabes muy bien por tu lectura marxista, una cosa es hablar de la propiedad privada, una cosa es hablar de la propiedad individual, ¿no? Entonces hay gente que se preocupa cuando ni siquiera tiene la propiedad privada, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Tu palabra de despedida. Sí, mira, yo quiero agradecer, Manuel, por esta interesante entrevista. Me has permitido refrescar algunas ideas y efectivamente solo instar sobre todo a la juventud, a los amigos académicos, intelectuales que están todavía, como diría Platón, en el mundo de las ideas y olvidan que Platón decía hay que salir de la caverna a contemplar el uno bien, y una vez que has contemplado el uno bien, tienes que descender la caverna, no es que te quedes ahí en el mundo de las ideas, ¿no? Es un aspecto que a veces se han olvidado, ¿no? Muchas gracias, Ricardo Olicla, por gracias tu a ti, participación ilustrada en nuestro programa ¿Quién golpeó a quién? Nuevamente, amigos, estamos ahora con un candidato al Congreso, también por Perú Libre. Preséntese, por favor. Bien, amigo Manuel Paz Emiño, un filósofo, saludar de usted. Mi nombre es Roberto de la Cruz, candidato con el partido político Perú Libre, con el número 4. ¿Cuál es su profesión? ¿Y por qué cree que debía votar el pueblo por usted? Bien, mi profesión es, soy docente de lengua y literatura, enseño en la provincia de Lucanas y también soy emprendedor en proyectos productivos. Por ejemplo, proyectos productivos tenemos allá las plantas o galpones de cuyes, ¿no? También tenemos ganadería de vacuno, así sucesivamente. ¿Son sus empresas? Son proyectos productivos, por supuesto. O sea, que ya están funcionando y... Funciona. O sea, usted es un empresario de más de un emprendedor, un pequeño emprendedor, estamos en ese proyecto. Un pequeño empresario. Pequeño, ¿no? Entonces, estamos... O sea, ya tiene un currículum laboral de cierto éxito. Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere ahora, hoy en día, a nuestros jóvenes? Emprender, dar esas escuelas, cómo funciona, cómo se llaman los proyectos productivos. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy en día, porque ¿cuántos jóvenes están desempleados? No saben qué hacer. Entonces, yo saludo sinceramente a las personas que tienen esa iniciativa y de esa manera, pues, ya buscan su propio trabajo. Y creo que nuestro Perú tiene varios recursos, terrenos, recursos hídricos, en todo aspecto. Solamente eso está en dar iniciativa, mi estimado Manuel. O sea, a través de leyes. Por supuesto, a través de leyes. Inclusive hay proyectos concursables, fondos no retornables. Hay varios espacios para podernos desarrollarnos en ese aspecto. Pero usted tiene competencia, ¿no? ¿Qué puede decirnos sobre eso? Puedo decir, como candidato, hermanos y hermanas de Huanta, Ayacucho y el Perú, como tenemos recursos tan importantes, tenemos terreno, tenemos clima, tenemos recursos hídricos, nos faltaría capacitarnos y de esa manera ya
tener diferentes proyectos, iniciar. Aquí en Huanta, saludo de verdad, ¿no? Casa de, ¿cómo se llama? Una librería tan implementada, y pues tenemos que invertir justamente en educación, ¿no? En educación. Igual manera tenemos que invertir o iniciar con esos proyectos productivos. En Huanta, ejemplo, vamos a poner fitotoldos para, ¿cómo se llama? Fitotoldos para fresas. Poco a poco empezar. Uno de ellos, así sucesivamente, tenemos que ver, conocer el contexto. ¿Da ese proyecto? Sí da. Y tenemos diferentes espacios para iniciar estos proyectos productivos. ¿Cómo se llegó al partido? ¿Lo invitaron? Por supuesto, mi persona siempre pues ha participado en política, pero en apoyo. He apoyado a Alejandro Toledo desde esa fecha, después a Ollanta hemos apoyado, solamente en apoyo. En vista que los políticos llegan con nuestro apoyo, inclusive de los que nosotros apoyamos. ¿Fue candidato usted? Nunca. Entonces, en apoyo, entonces, hemos visto que nuestros candidatos, a pesar que son del pueblo, del lugar, llegan al poder, no hay ni siquiera trabajo, solamente entran a enriquecerse, interés personal. ¿Qué nos puede decir del diagnóstico de la región de Ayacucho? Del diagnóstico de Ayacucho, por supuesto, políticamente ahorita está muy esparcido, dividido por el hecho mismo que hay 37 partidos. Entonces la gente está confundido, está desinformado. Entonces yo le diría, en este contexto, hermanos y hermanas, hay que informarse quién es Roberto de la Cruz, quién es el otro partido, qué es lo que quiere, cómo ha venido en su trayectoria profesional, en su vida familiar, en todos los niveles. Tienen todo el derecho. Si nosotros nos informamos, decidan quién es lo que siente, quién es lo que trabaja. Entonces eso es lo que podemos mencionar. De verdad, ya hay una descrédito en todos los políticos que vienen, inclusive nos dice, ya es todo un engaño, todo una vida. Tiene toda la razón, pero hay una esperanza, hermanos, con personas que tienen principios, con personas que tienen esa consecuencia, esa lealtad, ese sentimiento al pueblo. Creo que no hay que perder la esperanza. Tenemos que cambiar esta realidad, este contexto, pero con la participación de cada uno de ustedes, con la decisión de cada uno de ustedes. No hay otro motivo, otro proceso, hermano. Entonces creo que es necesario reflexionar y decir cuántos jóvenes están desempleados, cuántos estudiantes que egresan de las universidades, inclusive particulares, pagan, invierten, pero sin embargo están, desempleados prácticamente, entran a las filas de los desempleados. Eso nos preocupa. Creo que es momento de cambiar, de participar y decidir este 12 de abril. Le dice su hermano Roberto de la Cruz, escribir los 5 lápices, marcar los 5 lápices y escribir el número 4 para tu hermano Roberto de la Cruz, y también para senador tu hermano Tuwauji Ricardo Licla como senador con número 1. Usted, profesor de la Cruz, y Ricardo Licla pertenecen al área de humanidades, algo sui generis, ¿no? Normalmente son abogados, empresarios, ¿no? Pero ustedes son de letras. Por supuesto, sinceramente, yo le digo, cuando estuve estudiando mi escuela, la escuela primaria, nosotros hemos sido 2 hermanos. De los 12, mi padre solamente ha sido campesino, mi madre ama de casa, y a las justas tenía pequeños libritos bien usaditos y lamentablemente no había. Entonces, pero en el trayecto de la vida, pues nos hemos forjado, nos hemos formado, pues ya teniendo una carrera, y así poco a poco estamos en formación de nuestro profesional, y también ya nos hemos inmiscuido a la política. Y la política, creo que, hermanos, es una de las herramientas fundamentales para poder alcanzar un cambio para el pueblo. No como ahora los politiqueros solamente vienen, nos engañan, nos roban nuestros votos, al final de cuentas roban nuestros votos, chao, pueblo olvidado, pueblo abandonado, y eso no es justo, hermano. Eso tenemos que cambiar con una conciencia de valores, con ese principio de valores, hermano.
Finalmente, sus palabras de despedida, quizás en quechua ayacuchano. A ver, ñuqa kay Lucanas Laumanta Chaya Ramuni, kay Wanta llaqtanchikman, kay sumaq llaqtanchik Esmeralda de los Andes, kaypi miki pajarira chay ñuqa runa masinchikuna sumaqta sasachaykunawan defendera la educación pública gratuita. Achkan chaypi wañukun, pero ha dejado una herencia para nosotros. Entonces eso no se va a olvidar a nivel del mundo. Es una historia que nos han legado, de verdad. Me llevo esto en mi corazón impresionado de Huanta. Sé que vamos a llegar, sé que vamos a trabajar junto a ustedes, con nuestro pueblo de Huanta, de Ayacucho y del Perú. Eso está en nuestras manos, hermanos. Hankunataya, Uktawan ni Kamusaiki, Sumajlata, Purisum, Juñuya Kaspaja, y Matapas, Ruasun Millapanchija, Ama Chiji Risuncho. Entonces, Chayla Tangnika Muiki, Kunan 12 de abril Taya, Gil Hachay, Marca Chay con que Cruz Chawan, Aspachawan, Lápiz Chacunata, Pichachan, escribí con que número 1 para Vladimiro, para ser senador, nuevamente para Ricardo, uno chata Gil Hachay con que Ricardo, senador regional, Guauji que Roberto Pañata, igual escribí Gil Hachay con que Tawachata Gil Hachay con que nos baja Gispirusung Mijankunawan. Un saludo, hermanos, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, colega Pajarincama Mauta de la Cruz. Pajarincama, tu pasungmi, y nos Bellancas un Cuscalla. Ahora sí, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de ¿Quién golpeó a quién? Hasta la vista.